noche tormentosa cuando Mateo, un joven locutor, recibió un turno inesperado en la estación de radio local, MID. Ubicada al final de un sinuoso camino de montaña, la pequeña emisora había sido el epicentro de innumerables leyendas urbanas, muchas de ellas hablando de transmisiones que provenían del más allá. Mateo, aunque escéptico, siempre tuvo una curiosidad morbosa por lo paranormal. Aquella noche, su tarea era simplemente llenar el aire hasta la medianoche con música y breves comentarios. Sin embargo, al llegar, el guardia nocturno le entregó un viejo diario que había encontrado detrás de una pared recién demolida. Dicen que era de uno de los primeros locutores de MID, desaparecido en el aire, murmuró el guardia, antes de desaparecer en la oscuridad. Mientras Mateo hojeaba el diario, la radio empezó a emitir estática, una estática que poco a poco se mezcló con susurros apenas audibles. Decidió ignorarlo y empezó su programa. A medida que la noche avanzaba, la música se veía interrumpida por fragmentos de una transmisión ajena, una voz distorsionada que repetía números y nombres sin sentido. Intrigado y asustado, Mateo intentó rastrear la señal, pero todo indicaba que provenía de la propia estación. La tensión aumentaba mientras los susurros del diario se volvían claros. Las páginas describían cómo el locutor original, un tal Julio, había comenzado a experimentar fenómenos extraños tras encontrar un antiguo artefacto indígena en las cercanías de la estación. Julio estaba convencido de que el artefacto le permitía comunicarse con los muertos, pero sus entradas se volvían cada vez más paranoicas y dispersas. La noche culminó cuando Mateo, decidido a entender qué ocurría, conectó una vieja grabadora para captar las transmisiones fantasma. Al reproducir la cinta, la voz de Julio emergió, clara y aterradora, pidiendo ayuda desde algún lugar oscuro y distante. El reloj marcó la medianoche y, de repente, todo se silenció. Mateo salió al aire, temblando, para despedir su turno. Justo antes de apagar el micrófono, una voz helada, que no era la suya, susurró en la radio: «No nos dejes, vuelve mañana». Mateo apagó todo y corrió hacia su coche, pero sabía que algo lo había marcado esa noche. Algo que, quizás mañana, exigiría más que solo su presencia. Al llegar a su casa esa noche, Mateo no podía sacudirse el terror que había sentido en la estación de radio. A pesar de su agotamiento, el sueño se negaba a venir. Cada vez que cerraba los ojos, la voz fantasmal de Julio resonaba en su cabeza, clamando por ayuda desde un lugar que Mateo no podía ni quería imaginar. Decidió que necesitaba respuestas y que la única manera de encontrarlas era volver a la estación, a pesar de la advertencia susurrante que había oído al final de su turno. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose a través de las cortinas, Mateo se armó de valor. Preparó su equipo de grabación, una linterna potente y una copia del diario. Antes de salir, tomó una decisión crucial: llamar a Anna, una amiga suya que se especializaba en fenómenos paranormales y había trabajado en varios programas de televisión investigando lugares encantados. Necesitaba un segundo par de ojos, alguien que pudiera manejar la situación si las cosas se salían de control. Anna llegó con su propio equipo, incluyendo cámaras de video y dispositivos de grabación de sonidos de baja frecuencia. Intrigada y algo escéptica sobre la experiencia de Mateo, accedió a acompañarlo de regreso a MID. Durante el camino, Mateo le explicó la historia de Julio y cómo las transmisiones interrumpidas habían perturbado la noche anterior. Al entrar a la estación, una sensación de frío los envolvió, más intenso que el aire matutino. Anna, con una mirada de preocupación, montó sus equipos mientras Mateo revisaba la estación buscando el artefacto indígena mencionado en el diario. No tardó en encontrarlo, escondido detrás de una vieja caja de transmisores. Era una pequeña figura de piedra, crudamente tallada, con inscripciones que ninguno de los dos pudo descifrar. Con todo listo, iniciaron una transmisión especial en vivo, esperando contactar o provocar alguna manifestación de la entidad que Mateo había encontrado. Anna monitoreaba las frecuencias mientras Mateo leía en voz alta algunas de las entradas más perturbadoras del diario, intentando establecer una conexión. No pasó mucho tiempo antes de que los equipos empezaran a captar anomalías. Las luces parpadeaban sin razón aparente y el sonido de estática en las grabadoras aumentaba cada vez que Mateo mencionaba el nombre de Julio. De repente, una voz clara rompió la estática, más fuerte y definida que la noche anterior. «Liberen mi alma», decía,
repetidamente. Anna, manteniendo la calma a pesar del miedo evidente en su rostro, sugirió realizar un ritual de liberación utilizando las inscripciones de la figura como guía. Según su experiencia, podía tratarse de una entidad atrapada, ligada al artefacto que habían descubierto. Mateo accedió, y juntos comenzaron a recitar palabras que apenas entendían, esperando que fuesen las correctas. A medida que el ritual avanzaba, una presión palpable llenaba el aire. Las luces se extinguieron completamente y un viento helado recorrió la sala. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se calmó. La figura de piedra se resquebrajó y se desintegró en polvo, esparciéndose por el suelo de la cabina. Exhaustos pero aliviados, Anna y Mateo terminaron la transmisión. No sabían si lo que habían hecho había funcionado realmente, pero la atmósfera se sentía más ligera, menos opresiva. Decidieron dejar Mead por el momento, prometiendo regresar si era necesario. Al salir de la estación, Mateo miró hacia atrás, preguntándose si realmente habrían liberado a Julio o si solo habían calmado momentáneamente algo mucho más grande y oscuro. Sabía que esta experiencia sería solo el inicio de algo nuevo, un capítulo inesperado en su vida que apenas comenzaba a desplegarse. En las semanas siguientes, la vida de Mateo cambió radicalmente. La experiencia en la estación de radio no solo había dejado una marca indeleble en su mente, sino que también había capturado la atención de una audiencia mucho más amplia. Clips de la transmisión especial se habían viralizado, atrayendo a curiosos y expertos en lo paranormal de todo el mundo. Mead se convirtió en un punto de interés y Mateo, en su involuntario guardián. A pesar del aparente éxito del ritual, Mateo sentía una inquietud persistente. Noches de insomnio plagadas de sueños enigmáticos lo llevaban de vuelta a la estación, donde susurros inaudibles lo llamaban desde las sombras. Anna, preocupada por su bienestar, insistió en hacer un seguimiento más exhaustivo del lugar. Juntos, decidieron instalar cámaras de vigilancia y sensores de movimiento alrededor de la estación y en la cabina principal para capturar cualquier actividad anómala sin necesidad de estar presentes físicamente. Una tarde, mientras revisaban las grabaciones, un movimiento capturó su atención. A pesar de que la estación estaba supuestamente vacía, una sombra fugaz cruzó frente a una de las cámaras en el pasillo que llevaba a la cabina de transmisión. No había una fuente obvia para esa sombra, y lo más perturbador, desapareció tan rápido como apareció, sin dejar rastro alguno. Decididos a investigar más, Mateo y Anna organizaron una vigilia nocturna en la estación. Armados con todo su equipo de grabación y medición, se prepararon para una larga noche. A medida que las horas pasaban, una serie de eventos inexplicables comenzó a manifestarse, golpes en las paredes, susurros apenas perceptibles entre la estática de las radios antiguas y una baja temperatura que se cernía alrededor del lugar donde había estado el artefacto indígena. Al revisar el diario de Julio una vez más, Mateo descubrió una entrada que había pasado por alto. Julio hablaba de un segundo artefacto, hermano del primero, que según él era la clave para cerrar el ciclo que había comenzado. Según el diario, este objeto estaba escondido en algún lugar dentro de la propia estación, específicamente en una vieja bodega subterránea que había sido sellada hace años. Con nueva determinación, Mateo y Anna localizaron la entrada a la bodega, cubierta por escombros y casi indistinguible del resto del sótano. Tras horas de trabajo arduo, lograron abrirse paso. El interior estaba oscuro y húmedo, con un aire que parecía no haber sido respirado en décadas. Con cuidado, comenzaron a explorar, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. Finalmente, en el rincón más remoto de la bodega, encontraron el segundo artefacto. Era similar al primero, pero con inscripciones que brillaban levemente a la luz de sus linternas, como si estuvieran imbuidas de alguna energía residual. Mateo sintió una oleada de frío al tocarlo, como si el objeto reconociera su presencia y la de Anna. Armados con el conocimiento de lo que debían hacer, prepararon un segundo ritual, esta vez con la esperanza de sellar de una vez por todas lo que Julio había desatado. Mientras recitaban las palabras antiguas, el aire a su alrededor comenzó a vibrar y una luz surgió del artefacto, iluminando la bodega con un brillo sobrenatural. Cuando el ritual concluyó, el silencio que siguió fue absoluto. Mateo y Anna se miraron, preguntándose si habían tenido éxito.
decidieron dejar las cámaras en su lugar por unos días más para asegurarse de que la actividad paranormal había cesado. Exhaustos pero esperanzados, salieron de la bodega justo cuando el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Sin embargo, lo que no sabían era que este acto había iniciado un nuevo capítulo en los misterios de Mead, uno que pronto requeriría que volvieran a enfrentarse a las sombras del pasado. Mientras se alejaban de la estación, una figura espectral observaba desde la ventana de la cabina de transmisión, su silueta apenas visible entre el crepúsculo y el amanecer. En los días siguientes, Mateo y Anna mantuvieron una vigilancia constante sobre las grabaciones de la estación de radio Mead. Aunque al principio todo parecía estar en calma, no pasó mucho tiempo antes de que nuevos fenómenos inexplicables comenzaran a surgir. Las cámaras capturaron destellos de luces erráticas y las grabadoras de sonido registraron voces susurrantes que parecían debatir entre ellas en un idioma desconocido. A pesar del éxito aparente del último ritual, algo aún residía dentro de la estación, algo que no estaba dispuesto a ser silenciado tan fácilmente. Convencidos de que debían encontrar una solución permanente, Mateo y Anna decidieron consultar a expertos en artefactos y leyendas indígenas. Después de varios días de investigación y entrevistas, descubrieron que los artefactos que habían encontrado eran parte de un trío, objetos de poder utilizados por un antiguo chamán para comunicarse con el mundo espiritual. El tercer y último artefacto, según los expertos, tenía el poder de restablecer el equilibrio entre los mundos físico y espiritual, sellando definitivamente la brecha que se había abierto. La búsqueda del tercer artefacto los llevó a explorar la historia olvidada de la región. Recorriendo antiguos asentamientos indígenas y consultando mapas históricos que apuntaban a una cueva oculta en las profundidades del bosque cercano a la estación. Equipados con todo el conocimiento y las herramientas que habían acumulado, se adentraron en el bosque, decididos a poner fin a la maldición de Mead. Después de horas de búsqueda, encontraron la entrada a la cueva, oculta detrás de una cascada. El interior era frío y las paredes estaban cubiertas de antiguos petroglifos que contaban la historia del chamán y los rituales que había realizado. Al fondo de la cueva, sobre un altar de piedra, yacía el último artefacto, brillando con una luz tenue que parecía pulsar al ritmo de un corazón invisible. Con el último artefacto en mano, regresaron a la estación. Prepararon un ritual combinando todos los conocimientos que habían adquirido, cada paso y palabra imbuidos de una determinación férrea. Mientras recitaban los cánticos antiguos, los tres artefactos comenzaron a resonar, una vibración que llenaba el aire y hacía temblar el suelo de la cabina de transmisión. A medida que el ritual llegaba a su clímax, una luz brillante envolvió la habitación, y las voces y sombras que habían plagado la estación se disiparon en un susurro de viento. Cuando la luz se desvaneció, Mateo y Anna se encontraron solos. El silencio por primera vez no era ominoso, sino pacífico. Con la estación finalmente libre de la presencia espectral, decidieron mantener los artefactos en un lugar seguro, donde pudieran ser protegidos y estudiados, asegurándose de que el pasado no pudiera volver a amenazar el presente. Exhaustos pero aliviados, Mateo y Anna salieron de la estación mientras el sol se levantaba, prometiendo mantenerse vigilantes pero esperanzados en que la paz sería duradera. Sin embargo, mientras se alejaban, una última transmisión se emitió desde Mead, una canción suave, una melodía antigua que parecía celebrar el final de una larga noche. La estación, aunque libre de fantasmas, seguiría siendo un lugar de misterios y relatos, un faro en la radio que siempre tendría una historia que contar.